Vamos a empezar con la más sencillita, con el caso de acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como es el trastorno ácido-base más común que vamos a ver y el que nos va a dar como más prioridad de atenderlo, tiene su propia fórmula. Pudiera realizarse igual con esta, con esto, pero tiene su propia fórmula. Como es la más estudiada, la que más está frecuente, vamos a tener como que un casito especial con la acidosis metabólica. Vamos a usar esto que se llama fórmula de Winters. La fórmula de Winters la vamos a aplicar solo cuando nuestro trastorno ácido-base sea acidosis metabólica. Tomamos nuestra gasometría, le sacamos los primeros dos niveles de dificultad y si resultó que es una acidosis metabólica, procedemos a aplicar la fórmula de Winters, que consiste en lo siguiente. El dióxido de carbono esperado va a ser igual a bicarbonato multiplicado por 1.5. Lo que nos salga de esta multiplicación le sumamos 8. Y el resultado que nos dé, vamos a aplicarle un rango de más menos 2. Va otra vez. El dióxido de carbono esperado se refiere a, según nuestro bicarbonato y nuestro grado de acidosis metabólica, qué tanto dióxido de carbono debería de haber. Y siguiendo la tablita anterior. Entonces, tomamos nuestra gasometría, ponemos el número de bicarbonato que nos reporta nuestra gasometría, la multiplicamos por 1.5, le sumamos 8 y más menos 2 va a ser, eh, vamos a darle rango a nuestro resultado. Ojo, no vayan a meter aquí, o sea, este no es el dióxido de carbono real que trae el paciente. El dióxido de carbono esperado, es lo que se supone que debería de tener si solo tuviera un solo trastorno ácido base, que sería la acidosis metabólica. Es decir, si tiene solo acidosis metabólica, debería de salirnos un dióxido de carbono esperado igual al que está reportado en el papelito. ¿Suena esto muy confuso? Sí, es muy confuso al principio, pero vamos a empezar con unos ejemplos de unas gasometrías em, que les tomé foto. Bueno, aquí tenemos el ticket que nos sale del gasómetro. Muchos tenemos en nuestros hospitales este gasómetro, el Gen Premier 3000. Algunos tienen su propio gasómetro en el servicio, otros tenemos que ir a llevarlas a los laboratorios. Y después de poner la muestra, nos imprime un ticketcito que es este que tenemos aquí. ¿Recuerdan que les había dicho que en la gasometría había muchos parámetros? Pues son todos estos que hay acá, incluso se le pueden programar más todavía. Pero a nosotros solo nos interesa los que son necesarios para sacar el trastorno ácido base. El pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Son los únicos que necesitamos. Los demás tienen sus otros usos opcionales, no son necesarios. Después, al final de toda la serie de gasometrías, explicaré el resto de los parámetros que aparecen en la gasometría.
A la hora de estar haciendo esto del tercer nivel de la dificultad, hay que tomar este que dice acá, bicarbonato así nomás, este. Porque si se fijan, acá abajo hay otro que dice bicarbonato estándar. No, este no. Olvídense de este. El bicarbonato estándar no. Después les explico para qué sirve, pero ese no es. Es este, el normal, el real. El bicarbonato estándar es una recalculación con parámetros ideales, pero no. El que vamos a usar es bicarbonato, este, el normal, el real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos nuestro bicarbonato 15.8. 15.8. Lo multiplicamos por 1.5. Nos sale 23.7. Luego le sumamos 8. Y nos sale 31.7. 31.7. Este 31.7 es el dióxido de carbono que deberíamos de tener para este bicarbonato. Es decir, al tener este bicarbonato, los pulmones reaccionarían de tal manera que bajarían el dióxido de carbono hasta este nivel, para así mantener el pH. Entonces, si metimos a la fórmula bicarbonato, nuestro resultado no va a ser otro bicarbonato, nuestro resultado va a ser el dióxido de carbono esperado. Ya vimos es 31.7. Luego, regresamos a nuestro papelito y vemos nuestro dióxido de carbono, el de verdad, el que sí tiene el paciente. Y lo comparamos con nuestro bicarbonato esperado, el 31.7, más menos 2, que serían hasta 29.7 y hasta 33.7. Ese sería el rango. Ahora, bueno, el rango inferior dijimos sería 29.7. Ok. Nuestro dióxido de carbono, el que de veras sí tiene el paciente, ¿está adentro o está afuera de nuestro rango? Está afuera, está por debajo de nuestro rango. Eso significa que tenemos menos dióxido de carbono del que deberíamos tener. Tenemos menos dióxido de carbono del que deberíamos de tener. Normalmente, ¿qué significa esto? Así, independientemente de este ejemplo que estamos viendo, si nosotros decimos, el paciente tiene menos dióxido de carbono, ¿qué diríamos que es el trastorno ácido básico? No más por decir eso. Ignoren todos estos datos que ya sabemos, simplemente el paciente tiene menos dióxido de carbono. ¿Cuál trastorno ácido básico tendría por tener menos dióxido de carbono? Sería una alcalosis respiratoria. Entonces, este paciente tiene una alcalosis respiratoria pasando al mismo tiempo que una acidosis metabólica. ¿Cómo queda el nombre completo? Empezamos desde el primer nivel. pH, ¿cómo está? ¿Hacia lo alcalino o hacia lo ácido? Muy bien, está hacia lo ácido. Entonces, el primer nombre, acidosis. La primera palabra es acidosis. Vamos con los protagonistas.
Dióxido de carbono, ¿está alto o está bajo? Está bajo. Un dióxido de carbono nos haría, un dióxido de carbono bajo nos haría acidosis, no, nos haría alcalosis. Entonces, él no es el culpable, no es el culpable de nuestro trastorno predominante. Vámonos al siguiente, al bicarbonato. 15.8. ¿Está alto o está bajo? Está bajo. ¿Un bicarbonato bajo nos hace acidosis? Sí, sí nos hace acidosis. Entonces ya tenemos la segunda palabra, acidosis metabólica. Ahora, la compensación, ¿cómo está? ¿Qué es el culpable? El bicarbonato es el culpable. ¿Quién es el amiguito, el compensador? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono logró regresar el pH a la normalidad. Sí, sí lo logró. El dióxido de carbono se salió de su camita, se salió de sus rangos normales y logró regresarnos el pH a lo normal. De forma que esta es una acidosis metabólica compensada. Está completamente compensada. Y ahora aquí viene un truco. ¿Recuerdan que les dije que el compensador jamás puede ser más fuerte que el transgresor? Siempre el que está compensando necesariamente tiene que ir, por decirlo así, un paso atrás de al que quiere traer. Entonces, cuando nuestra gasometría nos sale con compensación, que sea compensada completa o descompensada, aguas. Eso ya significa de entrada que va a haber un trastorno mixto, porque lo natural, lo fisiológico, es que todo quede en parcialmente compensada. Por eso en el video anterior decía que la mayoría de las gasometrías salen parcialmente compensadas, porque eran trastornos únicos. Entonces, aquí tenemos nuestra gasometría compensada completa. Entonces, cuando le salga compensada o descompensada, alarma, alarma. Eso ya de entrada significa que va a haber más de un trastorno ácido básico, porque no es fisiológico que se logre una compensación completa. No es fisiológico. No es fisiológico tampoco que esté descompensada. Solo lo parcialmente compensado es lo fisiológico. Que sea cualquiera de las otras dos opciones nos indica que estaría pasando otro proceso, ya sea alcalinizante o acidificante. El único trastorno ácido-base que sí logra compensación completa es la alcalosis respiratoria de la embarazada. Es la única alcalosis, es el único estado ácido básico que sí se compensa completamente y que sí es fisiológico. La alcalosis respiratoria crónica del embarazo, solo esa. En todos los demás casos, si le sale compensada o descompensada, aguas. Ahí vienen dos. Vienen dos cosas en esa gasometría. Esto no necesariamente significa que si le sale parcialmente compensada vaya a ser un trastorno único. A lo mejor si es mixto también. Pero si le sale compensada o descompensada, tengan por seguro que trae su trastorno doble de perdido. Ahora, ya dijimos que esta es una acidosis metabólica
completamente compensada. Y como les dije, si está compensada completa, algo anda mal. Entonces, aplicamos nuestra fórmula de Winters y vemos que nuestro dióxido de carbono es menor. Si nuestro dióxido de carbono es menor a lo que se supone que tenía que tener, que debía de tener según nuestro bicarbonato, significa que tenemos una alcalosis respiratoria concomitante. Concomitante significa que está pasando al mismo tiempo. Entonces el diagnóstico queda así: acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria concomitante, porque está pasando al mismo tiempo esta em, alcalosis respiratoria al mismo tiempo que la acidosis metabólica. Y el orden de estos dos trastornos en el título depende de la predominancia. ¿Cuál está siendo más fuerte? ¿La acidosis o la alcalosis? Por la acidosis, por eso es que el pH queda para acá. Y recuerden, cuando estamos diciendo trastorno primario, se refiere al predominante. Y trastorno secundario al que no predomina. No significa necesariamente que sean el primero que ocurrió en la cronología y el segundo que ocurrió en la cronología. No es necesario eso. Aquí tenemos, por ejemplo, por decirlo así, esta gasometría pudiera ser un ejemplo de incluso una persona corriendo. Está haciendo acidosis metabólica por la demanda excesiva de los músculos, pero pues también está respirando bastante para poder traer todo el oxígeno que necesita, y por respirar tanto se está evacuando mucho dióxido de carbono y es lo que lo hace caer en la alcalosis respiratoria. Pudiera ser un ejemplo. En lo particular no es el caso de este paciente, pero